Bueno, para que no se nos corra el tiempo, yo propongo que vayamos iniciando un poco la charla. Gracias por asistir a la primera charla que vamos a estar haciendo sobre exhibición y distribución de cine de género fantástico en América Latina. Tenemos la grandísima suerte de contar con Karina Rodríguez, que es periodista y investigadora, docente, ¿no, Cari? De la UNCI. Sí, Escribió dos libros, uno es cine de terror argentino y el otro es el manual de cine de género, cómo hacer cine de guerrilla en América Latina, ¿no? Eh, sí. Es donde, una compilación ese segundo. donde recopila testimonios de distintos productores, guionistas, directores. Santi, vos sos uno de ellos, ¿no? ¿verdad? Santi es director y bueno, Demian Rugna también, director de cine, así que bueno, Cari, te doy la palabra, si querés iniciar un poco. Bienvenidos a todos. La verdad que está bueno esta dinámica que nos une, digamos. Estábamos justo hablando de eso antes de que entraran, de poder juntarnos desde diferentes países, diferentes realidades. Y en este caso, para hablar sobre lo que es cine en América Latina, que es nosotros cine de género, en este manual que publicamos, donde se recopilan diferentes autores que son directores, productores, bueno, tal como mencionó Irene, entre ellos están Demián y Santiago, en el que cuentan cómo es hacer cine de guerrilla en América Latina. Aquí mencionamos cine de guerrilla, es cine hecho con muy poco dinero, con muy poco presupuesto, con muchas ganas. Eh, y, y cómo hacer específicamente un tipo de cine, que es el cine de terror, cine de suspenso, cine de ciencia ficción. Eso es lo que intentamos hacer en este libro. Eh, y, y bueno, por eso creo que está bueno que usemos eso como puntapié para hablar. Si quieren podemos arrancar un poco con las preguntas que fueron acercando de a poquito, ¿no? ¿Les parece? Como algunos que se inscribieron en la charla. Teníamos una de las preguntas que era, la primera, ¿se acuerdan que era la ley de cine en Latinoamérica y la participación de las universidades en ella? Una pregunta un poco compleja que habíamos charlado un poquito. No sé. Sí, creo que, bueno, no sé quién hizo la pregunta, pero ha habido muchos intentos de unificación latinoamericana audiovisual a lo largo del tiempo, ¿no? De hecho, hay diferentes asociaciones, bueno, como la RECAM, por ejemplo, que es la Reunión Audiovisual de Países del Mercosur, y ha habido otros intentos, pero hablar de una ley latinoamericana del audiovisual. Está el programa Ibermedia también, que es un programa que ha financiado muchísimas películas en Iberoamérica. Es un poco complejo. Y el tema porque son todas realidades muy diversas, más allá de que Latinoamérica es un continente con muchas realidades complejas. De hecho, hasta el año 2000, el 80% de la producción audiovisual había sido hecho por 3 países, que son Argentina, Brasil y México. Entonces, la respuesta a esa pregunta es que creo que veo un poco lejano la posibilidad de una ley latinoamericana audiovisual, ¿no? De cine. Si esa es la pregunta. Hay como posibilidades de pensar redes de distribución por ahí, como entre países de América Latina a través de una ley. ¿Crees que puede llegar a darse algo así? O no sé si una ley es como muy difícil, me parece que las leyes abarcan territorios más nacionales, deberían ser acuerdos en todo caso. Sí, de hecho existen acuerdos, como te decía, existen diversos acuerdos, por ejemplo, Larga. eh, claro, pero la verdad es que en los papeles
no han funcionado demasiado, o sea, se quedan siempre como en aspiraciones, excepto esto que te digo, por ejemplo, el primero que se me ocurre es el programa Ibermedia, que ha financiado, si uno entran a la página y googlean programa Ibermedia, van a ver que han tenido un alcance, porque tienen un fondo bastante grande. Y hablar de redes es importante, como decís vos, porque en realidad es como un gran sueño, ¿no? De que circulen las películas latinas, latinoamericanas dentro de América Latina, que es algo que casi no sucede, y más aún en cine de género. De hecho, películas que han tenido mucho éxito en su país de origen, yo, bueno, estoy muy familiarizada con el caso argentino, ¿no? Después acá llegan y no las conoce, no tienen espectadores. Pasó, por ejemplo, con una película que se me ocurre, La venezolana, La casa al fin de los tiempos, de Alejandro Hidalgo, que acá no la vio casi nadie, y fue una película que en su país de origen tuvo casi 400.000 espectadores. Otras películas, por ejemplo, en Perú, Cementerio General, que han tenido, 2 películas de terror estoy hablando, ha tenido más de 500.000 espectadores, creo, no recuerdo específicamente, y acá ni siquiera se estrena. O sea, es como que falta, como decís vos, serían muy importantes esas redes de Sí, también cooperación, pero no existen. sucede, Cari, que, bueno, hola a todos, acá soy Demián. Sucede también que la ley de cine, y en este caso, como la conseguimos nosotros acá desde Argentina, y en este caso lo que es Ibermedia, son concursos y son acuerdos, tanto sea Ibermedia como las leyes de cine, para producción sobre todo, pero no tanto para distribución. Entonces, la figura de distribución, por lo general, no está contemplada en las leyes de cine. Las leyes de cine lo que te terminan haciendo en realidad es fomentar la industria, un poco proteger tu propia industria cultural, pero sí existe un vacío después a la hora de la distribución, lo cual no está mal, digamos, porque en realidad eso ya vos vas a estar ahí con la figura del distribuidor, del exhibidor, con la figura del productor, que ellos son los que hacen los acuerdos privados en los diferentes países. Ahora, ¿cómo potenciar la distribución latinoamericana del cine promovida desde los estados? Y yo creo que más que con la distribución y la exhibición es con la difusión, que es otra pata que la cual los estados, a través de una ley, a través de una regulación, puede hacer en beneficio de las películas. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que si tu película, no sé, colombiana en este caso, existe y se está exhibiendo, ya sea en Colombia, que pueda tener difusión me refiero a que se pueda hablar en todo el continente de tu película. Después los acuerdos de distribución ya ahí llegarán, y de exhibición ya llegarán por parte de los privados que quieran tener tu película. Yo por eso siempre intento diferenciar qué es la producción, qué es la distribución y qué es la difusión. Y todo tiene que ver. Pero qué puede llegar a ser un Estado o una ley de cine en función de un grupo de películas en toda Latinoamérica se hace complicado eso, unificar. Para mí es casi imposible. Santi, No, perdón, estoy de acuerdo con lo que dice Demián, que el mayor problema del cine, pero no del cine en América Latina, del cine mundial, es el tema de cómo distribuir y exhibir la película, que es el tema de esta charla, ¿no? Y tal como dice Demián, el problema es que la mayoría de los esfuerzos se enfocan a la producción, y después cuando tenés la película, entonces, la mayoría dice, bueno, no tengo más plata, no tengo con quién, no tengo con dónde distribuirla, dónde exhibirla, y tampoco tengo plata para hacer afiches o para poner plata en redes para difundirla.
Entonces es como que en realidad nunca hiciste la película. O sea, todos los esfuerzos que pusiste en hacer la película, y vos dabas el ejemplo de Colombia, hace poco yo fui jurado de maestría de una tesis colombiana, y me llamó la atención, creo que había una compañera de Medellín, que tal vez, que, bueno, Pro Imágenes Colombia tenía estudios sobre el tema de difusión y de las películas. Eso me llamó la atención porque es muy importante. Y creo que es algo que no debería, no debería de soslayarse, de hecho debería haber mayor foco, no tanto en la producción, sino en eso tal como mencionaba Demian. Santi. Ahí está, me anoté un par de cositas. Yo el caso de La Casa del Fin de los Tiempos lo conozco de cerca porque oficié de intermediario con el distribuidor argentino para su estreno acá. La verdad es que la película le fue igual de mal o igual de bien, digamos, que a otro montón de películas de cine de terror argentinas, y pues quizás la discusión sea ya cuál sería el objetivo, la necesidad de estrenar películas directamente en sala. Digo, sabiendo cuál es el negocio, dónde está el negocio del estreno en sala, y si la pandemia no vino a blanquear, entre otras cosas, porque blanqueó montones de cosas. Qué huevo de puto tenés. ¿Cómo? Qué huevo de puto tenés. No escuché. ¿Quién está hablando? Se llama Patricio Rey. ¿Qué te importa, boluda, quién está hablando? No. Ah, bueno, la que sacarlo. Tendrás que sacar a Patricio Rey de la conversación. Chao, Sí, Patricio. me va a tener que sacar. Qué macana, ¿no? Dale, sacame, boludo. Listo. No, decía que la pandemia por ahí lo que vino a blanquear es cuál es el sitio, y pasan todos los Zooms, no se preocupen. Lo viene a blanquear cuál es la situación. Quizás hoy las películas tengan que estrenarse directamente en streaming, y el lugar es, el que hay que pelear es ese, porque las cuotas de pantalla que pueden imponer los países quizás no se respeta con las propias películas nacionales, entonces mucho más difícil se hace para las películas extranjeras. Entonces la plataforma abre al mundo, digamos, la posibilidad de que tu película pueda verse en cualquier territorio. El caso de Cinear, que es la plataforma del Instituto de Cine argentino, quizás es un ejemplo. O sea, hoy desde cualquier lugar del mundo podés conectarte y ver Cinear. A lo mejor una propuesta podría ser que si los institutos de cine del mundo tienen una plataforma similar, se pueda a lo mejor unificar y tener acceso a las cinematografías de otros países. Hoy el Cinear se puede ver gratis en cualquier lugar del mundo. Es un problema ese, pero bueno, como está hecha. Quizás habría que apuntar a eso, y no sufrir más con el tema del estreno en sala, sino decir, bueno, nada, hoy la realidad es que vamos a estrenar en plataformas. Sí, bueno, también sucede que lo que vos decís, Santi, está buenísimo, ¿no? Poder tener una red que integre diferentes institutos de cine con su contenido de forma gratuita o paga, digamos, pero también existe la realidad de que, si bien Cinear, que es la plataforma que tenemos nosotros acá en Argentina, tiene un servicio pago para determinados estrenos, en donde vos pagás cifras que son muy inferiores a una entrada de cine, obviamente. Y 30 pero pesos. Claro, digo, debería ser muy masivo para que uno pueda llegar a recuperar algo de dinero de tu producción estrenándola así de esa forma o teniéndola ahí. ¿Y qué implica en tener la película en esa plataforma en función de futuras ventas de la película? ¿Qué implica que bueno, nada, es una pregunta. Yo también me interesa la charla de que sea una charla en donde lo discutamos y lo pensemos juntos, porque ni yo ni Santi somos distribuidores ni exhibidores, somos directores y tenemos una perspectiva mucho más desde la parte artística, que tiene que salir a la calle a tratar de vender su arte. No somos especialistas en esto, pero bueno, también son preguntas que se me ocurren a mí, ¿no?
qué sucede con estas plataformas que no son Netflix, que no te garantizan un dinero fijo, sino que te llega un pequeño porcentaje de aquel que compre la película a precio irrisorio, y qué tan masivo tiene que ser para que ganes dinero con tu película, que te garantice que puedas seguir produciendo, digamos. Sí, porque, perdón, creo que lo que plantea Demián es muy importante, porque tal como decís vos, yo la verdad es que pensaba que cinear solo se podía ver en territorio argentino. No. Ajá. ¿No? No, durante la gestión de Hayek, creo que fue casi al final, se habilitó con bombos y platillos que podías acceder a cualquier lugar del mundo, lo cual es un beneficio para los ciudadanos del mundo, pero es un perjuicio enorme para los productores. Entiendo igual que si vos tenés convenios de exhibición en algunos territorios, vos podés bloquear eso, podés pedir que se bloquee, pero en principio está accesible a todo el mundo. A lo mejor, digo, lo que se puede lograr es eso, que el exterior pague una cuota para ingresar a esa membresía, para ingresar a cinear, y no el argentino. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona el VPN y tal, y bueno, se va a terminar Claro. abriendo igual. Es una ventaja, pero también es un problema, porque también hay que monetizar en la inversión que uno ha hecho para poder hacer la película. No, porque además no solo de monetizarlo por el hecho, sino que esto debería ser un circuito, ¿no? O sea, de que producir, en el cual producir, distribuir y exhibir haya un retorno para poder seguir produciendo. Claro. Yo creo Perdón. Hay una posibilidad que es la transaccional, que es que si uno accede al estreno comercial en salas, al mismo tiempo puede dar el estreno a través de la plataforma Cinear y cobrar un ingreso como si fuese un espectador que va a una sala de cine. Eso creo que es algo que se inició hace poco, pero que con esto de la pandemia justamente y el aumento de espectadores en la plataforma Cinear, creo que podría aprovecharse como para pensar esta nueva posibilidad de estreno, ¿no? Sí, para que eso funcione realmente, para cerrar ese ciclo, como decía Karina, también una de las cosas que tiene que pasar es que si se va a oficializar el estreno en Cinear como estreno, entonces hay que ver cuáles son los subsidios que el Inca, por ejemplo, pagaba a través de Sala y los tiene que pagar por las visualizaciones de Cinear. Lo mismo que son los derechos de autor, digamos. Las plataformas no están pagando derechos de autor, es una gran pelea también que se está dando. Es decir, todo el sistema debería cambiar a partir de esta nueva posibilidad. Sí, bueno, y tampoco olvidemos que estamos también hablando del caso argentino. Y bueno, veo acá a nuestros compañeros, por ejemplo, de Bolivia, y bueno, de otros países, hay países en los cuales ni siquiera hay un instituto o ni siquiera hay un financiamiento para la producción y menos aún para la distribución o la exhibición. O sea, que Argentina es uno de los países que tiene una política más, una de las políticas con más historia y con mayores intervención estatal, pero eso no ha sucedido en la mayoría de los países de América Latina. ¿Quieren que pasemos por la segunda pregunta? Por la próxima pregunta. Bueno, es como un poco va de la mano de esta modalidad online, que es cómo se afronta la distribución y exhibición durante y después del COVID-19, ¿no? Creo que un poco hilamos porque esto de la virtualidad posibilitó que pensemos como una nueva forma de dar a conocer y mostrar películas. No sé cómo es el caso de ustedes como directores. Yo creo que la respuesta es primero ver lo que pasó, los datos que llegaron ayer de Inglaterra con su estreno, con el estreno de Disney en las salas, por ejemplo, que creo que en su estreno arrojó una ganancia de 20.000 euros. Y digamos, estamos hablando de un estreno de Disney y estaban esperando millones. O sea, hay una realidad durante la pandemia de que no solamente
aquellos que pueden abrir, aquellas salas, aquellos exhibidores que pueden abrir los cines, primero, el costo que les genera de ponerte una película con la mitad de la sala, o sea que no pueden llenar la sala. Obviamente los protocolos que tienen que seguir las salas de higienización y para entre función y función, que me quiero imaginar que deben ser bastante costosos también. Y una tercera pata supongo que ya es la gente que no va a ir al cine por más que esté barata la entrada, porque encima le tenés que dar una buena oferta, y la gente está en su casa con miedo a contagiarse. Entonces, ya estamos hablando de lo que es la sala de cine en este momento, durante la pandemia, que no es un negocio para los exhibidores, eso seguro, porque tienen que mantener, digamos, me siento del lado de los exhibidores, y soy el director que siempre peleo contra ellos. Pero bueno, es la realidad que también nos toca a nosotros como realizadores, ver esta situación de que si antes a nosotros, que hacemos cine independiente, que hacemos un cine subsidiado por el Estado, nos costaba muchísimo, imagínate ahora que Disney estrena en Inglaterra su tanque y no va nadie. Eso es durante, y yo creo que post pandemia la clave va a ser, yo creo que va a ser la vacuna, y la clave va a ser que la gente empieza a perder el miedo, y empieza a resultar un negocio la conglomeración tanto para el exhibidor como para el espectador. El negocio del espectador es no contagiarse y disfrutar. Eso creo que es lo que va a determinar, es que aparezca la vacuna y que esto pase. Pero no veo otra situación, otra realidad con la exhibición en salas. El streaming es otra cosa, pero lo que puedo decir de mi parte es eso. Sí, al mismo tiempo he leído noticias de la pelea que se está dando en Estados Unidos entre los estudios y los exhibidores, porque muchos estudios se dieron cuenta de que a lo mejor el negocio está en tener su propia plataforma, sus propios lanzamientos online, y bueno, puede llegar a romper con todo el sistema de exhibición como se conoce hoy. Porque ¿qué va a exhibir? El exhibidor, ¿qué va a exhibir si no le llegan películas? Si las películas pasan directamente a las plataformas de cada uno de los estudios. Porque ellos lo pueden monetizar tranquilamente. A lo mejor lo de Inglaterra fue una prueba piloto, y para terminar de convencerse de que esto así no funciona. ¿Y qué pasa, Santi, porque acá volvemos a hablar con la piratería? Tenemos que hablar de la piratería en este caso. ¿Cómo hacemos para que ese sistema de streaming sea sostenible? Que seguramente en una sociedad del primer mundo en donde no te cueste, porque acá existe una realidad. Si a vos no te cuesta pagar la película, porque la película tal vez está $1, y bueno, yo prefiero pagar la película porque está $1 y no tener que bajármela de internet, esperar que se conecte, que no sé qué, y que se me bajó sin los subtítulos, no sé qué. Por eso creo que, en definitiva, eso terminó siendo el éxito de Netflix, ¿no? Uno paga la cuota mensual, que no es cara, y las ve, digamos, de la hostia. El tema es ese, y la piratería, digamos, para el cine nuestro, que hacemos nosotros, para nuestro público, que le cuesta pagar, comprar una película, y ni te digo comprar 10 películas por mes, la piratería va a pasar a ser nuevamente un escollo para la producción, nuevamente un escollo para aquellos que quieren producir cine, porque no pueden vender y no pueden ganar. Sí, y yo creo que, digamos, esto, el COVID actualmente, la pandemia, lo que van a hacer, finalmente, va a haber cambios profundos, tal como dices, creo que más que respuestas acá tenemos preguntas, y es eso, en lo que estamos mencionando recién, ¿no? ¿Existirá un mercado exhibidor de salas? ¿Se seguirá profundizando el streaming? Cosa que sí, creo que va a suceder. Pero lamentablemente no tenemos, creo que ninguno de nosotros tenemos, es como hacer futurología, ¿no? Bueno, pero mira, una idea porque también se estaba debatiendo esto en Estados Unidos, en artículos que he leído, y en algunos mercados en donde estuve yendo el año pasado, estaba esta idea, cada tanto alguien comentaba esta idea como una posibilidad.
que es que a lo mejor termine pasando con el streaming lo que pasó alguna vez con la televisión por cable. Es decir, vos no podés pagar 45 membresías, vos no podés pagar Disney, HBO, Hulu, Netflix, eso. Entonces, ¿no será que alguna vez no termine pasando que pagues un abono de acceso al streaming general, digamos, a través de un servidor y ellos repartan ese dinero que se gana, ¿no? Como son hoy los canales de televisión del cable? Digo, porque es imposible acceder a todo el contenido y a todas las plataformas. Eso es lo que es impagable, pero a lo mejor vos podés pagar una cuota fija y ahí ellos reparten el dinero como quieran. Perdón, y ese es el mayor problema actualmente, como todos quieren tener una plataforma de streaming, no sé si les ha pasado, yo al principio me puse en varias, ¿no? Tenía Qubit, tenía Netflix, Prime, HBO Go, Fox. Cada vez que tenía que ver una película, tenía que entrar a 6 plataformas para ver en cuál, te estoy subiendo, en cuál está la película, si está, es una locura. Creo que esto de que eso es un problema también, además de que es un problema económico, ¿no? Es un problema también para el usuario, ¿no? Es decir, no sabes, tenés que entrar todas las semanas para ver, bueno, a ver qué subió esta plataforma, a ver qué subió la otra, a ver qué me interesa. Es más, estamos necesitando un buscador De guía. de plataforma de streaming, que si a alguien acá se le ocurre, por favor que lo haga. Yo creo que podría suceder algo con distintas producciones latinoamericanas, ¿no? Por ir pensando como las vías de visibilización del cine de la región. Yo sé que hay un proyecto que se llama Retina Latina, que une películas, creo que de Bolivia, Perú, Ecuador, no sé si Colombia, pero me parece que está bueno como empezar a mirar este tipo de convenios que se hizo entre institutos de cine de estos países, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es cuota de pantalla, o pregunta o tema a conversar. ¿Cómo ven ustedes la cuota de pantalla del cine de género, un poco que es a lo que ustedes se dedican? ¿Cómo la ven inserta en el mercado y cómo la ven en relación al público, no? Sí. El que quiera, puede empezar. Sí, yo la verdad que no podría discriminar la cuota de pantalla, por lo menos en Argentina, por género. Creo que todos los géneros tienen la misma cuota de pantalla que termina siendo un problema no es un problema de cuota de pantalla, todo lo contrario. Pero sí es un problema para los exhibidores privados cumplirla, porque no la quieren cumplir. Es decir, la cuota pantalla es una protección que tenemos, al menos en Argentina, que el instituto nos protege a nuestra propia industria cultural para poder seguir produciendo y que pueda seguir existiendo el cine, en definitiva. Entonces te protegen te protegen de las grandes industrias que son las que monopolizan todo, dándote la posibilidad de estar en todas las salas y bueno, y mantenerte, si cumplís determinada cantidad de espectadores promedio, mantenerte una semana más o 2 en el cine. El problema que tenemos es que muchos exhibidores no cumplen la cuota de pantalla, obviamente, porque a ellos no les conviene, pero no tiene que ver el género, digamos, porque cualquier tipo de película nacional pasa por ese mismo sufrimiento de que la cuota no se cumple, o que, por ejemplo, te pueden programar la película a las 12:30 de la noche, un día, qué sé yo, un domingo, no sé, donde vos tal vez tenés 3 proyecciones en el día y una es a la trasnoche, sabiendo que no va a ir nadie, entonces ya perdés un porcentaje terrible de la gente que llegue a verla. Y bueno, sí, yo no lo vería desde el punto de vista de género, yo lo vería desde el punto de vista, bueno, ¿cómo podemos hacer para que la cuota pantalla se cumpla? En teoría acá en Argentina hay inspectores que
van, en teoría, a todas las salas, a chequear que el número de espectadores que pasa al cine de tu película sea el correcto, porque a veces sucede que pasan menos espectadores, porque en realidad el exhibidor, que es privado y que por lo general responden a multinacionales de entretenimiento, quieren sacarte de encima como película argentina y quieren poner una película que es de ellos, prácticamente producida por ellos, que tiene mucha más ganancia. Pero bueno, es una lucha entre el distribuidor y el exhibidor, y en el que los productores y los realizadores estamos en el medio intentando hacer lo que podemos para que, bueno, nada, se cumpla. Yo recuerdo en Venezuela, cuando hubo una modificación en la ley de cine, garantizaron, además de la cuota de pantalla, ellos garantizaban 2 semanas consecutivas el estreno de una película. Nosotros en Argentina tenemos una sola semana. Si sobrevivís en esa semana, podés continuar a 2. En Venezuela garantizaban 2 semanas y modificó un montón la cantidad de público para las películas, claro, porque dio a la prensa, al boca a boca y un montón de cosas la posibilidad de forzar, digamos, de llevar a la gente, digamos, le dio ese tiempo necesario para convencer a la gente de ir a ver la película. El caso del éxito de La Casa del Fin de los Tiempos tuvo bastante que ver con eso, porque permitió que la película se asiente y que la gente pueda convencerse de ir a verla. Hoy, por ahí, la situación es diferente, porque pasó mucho tiempo y también al costo de una entrada de cine, que es altísimo, por lo menos en Argentina, se le suma este nuevo hábito de ver las películas en casa, en streaming y demás. Yo, en el caso de la sala, me pregunto ya qué sentido tiene seguir forzando esa cuota de pantalla. Porque la verdad es que vos sabés que el exhibidor te va a hacer trampa. A la que dice Demián se suman 25 trampas más que te hacen para hacer creer que cumplen la cuota de pantalla. Lo otro es cierto es que los exhibidores van a preferir, teniendo que poner una película nacional, van a preferir poner el tanque nacional. Es decir, en el caso argentino, van a poner la película de Darín y van a decir, yo cumplí. Las películas independientes van a seguir. Y por otro lado decís, el Fondo de Fomento Argentino se nutre de las entradas que se venden. Quizás me preguntan a mí, Santiago, yo prefiero dejarle la sala a Avengers, que junte mucha plata, que vaya al Instituto de Cine esa plata, ¿sí? Y yo filmo de vuelta el año que viene. Pero si yo pongo mi película y van 20 personas, el fondo de fomento del instituto es más bajo. Digo, entonces, si terminamos con el romanticismo de estrenar en sala, a mí no me molesta estrenar directamente en una plataforma si eso me garantiza seguir filmando y cada vez más seguido. No sé, es un pensamiento así en voz alta. Además, un poco retomando lo que vos decís, a veces hasta es contraproducente tener más salas. Y esto se contradice a lo que venía yo diciendo antes. Obviamente que uno quiere que la película se mantenga en salas para que te da la posibilidad de que el boca en boca crezca y que la gente, obviamente, que no la fue a ver la primera semana, porque todo el mundo, cuando se estrena una película, fue la semana que viene, porque uno sabe que va a estar. Pero no pasa así con las pelis independientes o las pelis más chicas. El tema es que a veces tener un montón de salas, hasta mismo es contraproducente, porque en realidad vos tenés que hacer enterar a la gente que esa película existe. Y a veces conviene estar en menos salas, pero tener más publicidad. Entonces esto tiene que ver, uno pasa a pensar también que sí, es una idea romántica esto de estar en sala de cine, de tener un estreno masivo, pero en realidad uno también tiene que poner el balance, bueno, ¿cómo hacemos para instalar la película? Porque si no va a pasar desapercibida en un montón de salas, y eso es a lo que yo llamo, bueno, el problema que tenemos de difusión de las películas nuestras. El problema de difusión creo que es la piedra fundamental en este momento del cine que no es mainstream, y creo que es donde estaría, de cierta forma, un poco la solución. Hablando en salas, ¿no? La solución de cómo poder llevar a la gente a las salas, que la gente se entere que existe la película. Sí, como decía Demián, creo que, bueno, primero es bastante polémico lo que decía Santiago, ¿no?
Lo sé. Sí, vemos a la gente ver Avenger, pero bueno. Lo más polémico fue lo que dijo Patricio Rey, fue más polémico. Claro, claro, lo dijo como Patricio Rey, pero sin puteadas, ¿no? No. Pero bueno, tiene lógica lo que decís. El tema, yo no creo, por el momento no creo que con el streaming, lo mismo que pasaba con la televisión, la pandemia nos ha puesto en una encrucijada de decir, bueno, esto va a seguir existiendo, y por el momento la estructura, o sea, están todos esperando que abran las... Bueno, no sé, yo por lo menos estoy desesperada por ir al cine, no sé a qué más le pasa, pero me parece que no, el streaming, lo que ha mostrado sí, me parece, con los números que uno ve en Cinear, son impresionantes. O sea, cómo ha crecido el espectador medio argentino, es algo que a mí me sorprendió. Y obviamente que está toda la dinámica que decimos acá, el cine argentino versus los tanques argentinos. Hablar de, por ejemplo, del tema de cuota de pantalla, versus, por ejemplo, cuántas salas estrenamos. Tal como decía Demián, por ejemplo, yo recién me fijaba en los números de No Dormirás, que en la primera semana, que es en Argentina es la película de terror que más entradas vendió, ¿no? Casi 100.000 espectadores. Y se estrenó en 190 pantallas, 190 salas. Que para Argentina, eso en una película de terror es como, ninguna llegó, no sé en otros países. Pero, es decir, el promedio de espectador que tuvo es bajísimo, ¿sí? En comparación con, por ejemplo, bueno, vos, Aterrados, que es la película de Demián, que en su primera semana tuvo 88 salas, ¿no? 70. Bueno, no, ¿70? Bueno, acá tengo 88. Entonces creo que lo que pasa con el género, en particular, que no tiene, en salas, no tiene estrenos masivos. ¿Sí? No, incluso pasa con películas, ¿qué película de terror que no sea, por ejemplo, la latinoamericana ha tenido estrenos masivos? Entonces, creo que el tema del streaming es muy importante, particularmente para el género, y también ahí creo que habría que enfocar muchos de los esfuerzos, y en eso un poco tiene razón Santiago, de que se necesitan los fondos de Avengers para poder seguir manteniendo esa estructura. Tengo cosas más polémicas. No, igual, a ver, lo que decía que a veces es forzada la cuota de pantalla, porque hay algo que tiene que ver con, es como cuando ustedes van al supermercado, o sea, una película independiente argentina en un multisala es lo mismo que tratar de vender mermelada artesanal, ¿sí? En una góndola de supermercado. De lácteos, a lo mejor, peor todavía. Entonces, digo, es imposible que la vean, la van a poner atrás, en el fondo, tapada, la gente va a ir a comprar otra cosa. Y entonces, digo, ¿qué sentido tiene forzar eso? Quizás una respuesta que se encontró en Argentina son los espacios Inca, que son espacios del Instituto Nacional de Cine repartidos por todo el país, donde programan películas nacionales. Ahí claramente nadie va a ir a ver Avengers. Entonces digo, quizás, dependiendo del lugar, las posibilidades, se puedan crear salas de cine nacional o latinoamericano, convenios para hacer la semana de cine, como ha sucedido acá, la semana de cine alemán, semana de cine coreano y demás, etc. Lugares para cine arte, para cine de otros países, para esa cinematografía que las salas o los multisalas no ponen, pero tienen que ser lugares fáciles de acceder, que se escuche bien, que se vea bien, la butaca tiene que ser cómoda, te tienen que vender el pochoclito, montones de cosas que tienen que ayudar a que ese negocio funcione. Porque mientras vos a un exhibidor lo sigas forzando a que ponga algo que le da pérdida, que le hace perder dinero, es muy difícil que lo convences y que lo haga con muy buena voluntad.
Tenemos que crear nuestras propias salas de cine, me parece. Convenio, me encanta, lo voy a anotar en mi lista de metas. No. Si quieren seguimos con la próxima. Bueno, esta tenía que ver con los actores. Yo creo que, bueno, tener actores de diferentes países de Latinoamérica en films comerciales puede ayudar en la recaudación de taquilla en Latinoamérica. Esta la hizo Gabriel Navia, que lo estoy viendo acá en la sala de chat. Gabriel, gracias por acercar tu pregunta. La habíamos conversado un poquito el otro día. Sobre como un Star System, ¿no? Sí. Creo que, a ver, en general el género, como particular, por ejemplo, hablando del cine de terror, una de las particularidades que tiene justamente es que siempre ha sido un género de bajo presupuesto que no tiene usualmente actores conocidos, ¿sí? Es decir, hay un cine de alguna manera que se podría denominar de clase A, que son las películas que en general todo el mundo va a ver y que después, no sé, Sexto Sentido, por ejemplo, ¿es de terror? Bueno, es otro debate, pero que está Bruce Willis, o sea, acá en Argentina siempre ha estado el debate de ¿qué pasaría si una película de terror la protagoniza Ricardo Darín, ¿no? Eso haría que haya una manada de gente al cine. Y creo que la pregunta era sobre, recordame. Sí, a nivel latinoamericano, A si nivel yo latinoamericano. ¿Existen estrellas a nivel latinoamericano? Esa también es otra pregunta, ¿no? No. No, yo lo que creo que puede servir sí es a la hora de vender la película a otros países. Yo no sé si a ver, a lo sumo si vos ponés un Darín en tu país, qué sé yo, vas a vender entradas en el cine en tu país, pero yo no sé si en Argentina la gente va a ir a ver el actor venezolano. No creo que haya un Star System unificado de Latinoamérica para nada. Ni siquiera sé qué impacto puede llegar a tener Darín en otros lados de Latinoamérica. Pero sí creo que puede llegar a servir a la hora de vender la película en los territorios. Estoy hablando de venderla para canales, venderla para distribución. Porque claro, sí, si son coproducciones, todas las coproducciones ponen, por lo general quieren poner un actor para poder garantizarse un estreno con una sala, digamos, digna o que se venda la película en tu país. Creo que para eso solo serviría, y que ya es bastante, ya es un montón. Después no le encuentro otra opción, digamos. Parece que sí funcionaría, pero no sé, tendría que ser distribuidor y verlo desde el punto de vista de distribuidor. Lo veo siempre desde el punto de vista como director, de decir, bueno, tenemos que tener un guión que contemple personajes de diferentes países. Bueno, ya me estás condicionando el guión, a no ser que lo escriba pensando en esa distribución. O qué personaje puede encajar un extranjero del cual es parte la coproducción, y bueno, puede ser en este personaje, pero eso puede funcionar con un fin de venta de películas, yo creo que puede llegar a funcionar, pero no creo que haga una gran diferencia un Dream Team de actores latinoamericanos, para nada. En Argentina nosotros tenemos muy poquitos actores que podríamos llamar esos, que podrían movilizar, digamos, a espectadores a la sala. La verdad que me cuesta creer que hay a nivel internacional o latinoamericano, considerando que en Argentina tenemos dos. Y además, Claro. Que serían Darín y Francella, que digamos son los que más movilizarían. Después lo demás están en un escalón mucho más abajo. También es cierto que tener un actor de estas características, para que te rinda económicamente, tiene que tener la película una factura y un lanzamiento, una prensa acorde. Porque tenerlo a Darín y salir en una sola sala para que te pongan la copia a trasnoche, como decía Demián, no va a hacer que meta 5 millones de espectadores. Entonces,
vamos a suponer si vos podés pagar o no esa estrella, vamos a suponer que viene porque es muy amiga y viene gratis, para que incluso te rinda a nivel local, tenés que tener un gran lanzamiento. Y después a nivel internacional se va reduciendo. Digo, yo no sé, nosotros tenemos 2 actores que son nuestro system local. Yo no conozco el equivalente en cada país de Latinoamérica. No los conozco, y no sé si en el resto de los países de Latinoamérica conocen a esto que estoy nombrando. Por ahí Darín sí, pero Franchella no. Entonces, yo creo que no existe ese Star System. Sí. Sí, siempre es una buena excusa para los agentes de venta o los distribuidores. Si no tenés una figura conocida en tu casting, es una buena excusa para rechazarte siempre. Sí estamos hablando de que el cine de género, como dijo Cari, no se vale de figuras, sino que el que mira cine de género fantástico, no va a ver un actor, sino que va a ver cine fantástico. Y si ve un actor conocido, desconfía de ese cine fantástico porque empieza a decir, no, esto va a ser demasiado comercial, entonces va a ser algo que ya vi y no tengo nada de ver. Entonces suele pasar eso, digamos, todos los que vemos cine fantástico, si vemos, bueno, me voy a ir de Latinoamérica, pero porque el ejemplo está ahí. Si ves que Brad Pitt actúa en una película de género, por más que me encante Brad Pitt, decís, pero capaz que esta de zombie es media trucha, porque la verdad que para bancar a Brad Pitt tiene que ser un esquema ultra comercial para que todo el mundo pueda entender esa película. Sí, como Guerra Mundial Z. Bueno. No quise dar nombre. Claro. No. Pero no, eso creo que es de esto que definen acá, que es la mayor problemática del cine de género, que en general el cine, hablemos por ejemplo del cine de terror, es un cine de nicho. Es un cine de gente que se autodenomina nos autodenominamos como una comunidad, ¿no? Y como dicen, cuando vemos que algo es demasiado popular ya nos huele mal, ¿no? Es como, ay no, esta era la protagonista Anthony Hopkins, ¿no? Es una porquería. Lo que pasa con estas producciones grandes, ¿no? De cine de terror es que en general lo que tratan es de borrar esas definiciones de cine de terror, porque justamente lo que hace es espantar al gran público, ¿no? Entonces se genera ese doble dilema. Entonces creo que es un gran problema, ¿no? Que ya le pasa con el cine de género en Argentina y es decir, salimos del gueto, pero si salís del gueto y ya sos muy popular, los mismos fanáticos y seguidores de ese cine ya no te van a seguir, ¿no? Y creo que uno de los mayores problemas con respecto a esta pregunta era que, tal como dicen recién, no hay un Star System latinoamericano que traspase fronteras. Sí creo que se ha generado, por ejemplo, hablando de Argentina ha sido en los últimos años el mayor coproductor. O sea, es el país latinoamericano que mayor cantidad de coproducciones tiene. Y ha generado de alguna manera un Star System con España, con el cual tiene la mayor cantidad de coproducciones a nivel tanque, ¿no? Producciones de Telefe. Y ahí se ha generado un Star System, tal como dicen en España, donde se estrena en general películas en donde son conocidos ya los actores como estos que mencionaban recién, que son Darín, Esbaraglia, es decir, hay 3, 4 actores argentinos que son conocidos en España, entonces los usan en todas las películas, ¿sí? Y lo mismo, y por eso vemos que se han estrenado en Argentina películas donde hay muchos actores españoles. Esto muestra que es factible hacerlo, obviamente con una gran inversión de dinero que el género no tiene, ¿no? Así que lo veo muy poco factible. Si quieren pasamos a la próxima pregunta, que tiene que ver un poco con algo que mencionó recién Demian, es el agente de ventas, y la pregunta es ¿cómo comercializar un film de bajo presupuesto? Yo creo que para muchos que no están como muy adentrados, a mí me costó como ir descubriéndolo, es ver quiénes son estas figuras que comercializan una película, ¿no?
¿qué es un agente de ventas? ¿Qué es un distribuidor? Porque un distribuidor trabaja con un programador un poco, ¿no? Los que programan los palos. ¿Quieren contarnos un poco cómo fue el camino a través de sus películas en la distribución? Bueno, a ver, arranco yo, Santi, y me vas mandando bocadillos. Nosotros tenemos la figura del agente de venta, es una especie de intermediario entre el productor y la distribución. Es la persona que toma tu película y la lleva a diferentes mercados. Estoy hablando, imagínense un mercado que venden fruta, bueno, son mercados que venden películas. A nivel internacional son congresos en donde se juntan en diferentes puntos del mundo, ya sea Guadalajara, Los Ángeles, en Buenos Aires, en Río, hay en montones de puntos en determinados momentos del año, en donde se generan en mercados internacionales de compra y venta de película y de proyectos también, ¿no? De proyectos de producción y de coproducción. Los agentes de ventas son esa figura de que existen, que pueden transformarse en un verdadero monje negro, o pueden hacer un gol de mitad de cancha vendiendo tu película, tal vez a alguna plataforma o en algunas salas o en algún distribuidor importante. Son como representantes de la película, que van... Claro, son tus representantes que se puede transformar en una verdadera pesadilla para tu carrera o no. A ver, ¿qué pasa? Estos tipos son los que van a hacer el trabajo que vos no podés hacer. Si los que están viendo este Zoom, seguramente son la mayoría realizadores, ya sea productores o directores, guionistas. Bueno, estábamos hablando de que un productor es muy difícil que pueda ir a estos lugares. Estos lugares por lo general son financiados de cierta forma puede ser por el Estado, puede ser también por empresas privadas, pero lo que hacen es pagarle el viaje a decenas de distribuidores, de canales, de productores grandes. Depende digamos, el prestigio del mercado, va a depender del prestigio de la gente que vaya a esos mercados. Entonces, como esos viajes realmente son caros, vos no podés hacerlo como productor y a lo sumo vas a un mercado que como productor, que en Cannes, en el Festival de Cannes siempre hay un mercado en donde por lo general los productores ahí están muy presentes. Pero el agente de ventas, bueno, es como el representante de tu peli, pero ojo, no es el representante solamente de tu peli. El agente de venta maneja una serie de películas, porque obviamente yo no voy a vender un florero, nada más, yo voy a tratar de vender un florero, de vender una maceta, y tienen en su catálogo tal vez 50 películas que van quedando en el tiempo, ¿no? Obviamente no es lo mismo el lanzamiento de tu película que se lanzó este año que se haya lanzado hace 2 años. Entonces, el juego de la caducidad de tu película, porque uno dice, no, bueno, una película no muere nunca, es eterna, sí, es eterna, pero la comercialización de películas sí prácticamente muere. Al año y medio de haberla estrenado, de haberla puesto en un festival, sabes que estás empezando a correr contra reloj y es una carrera demencial para tratar obviamente, plantar tu peli ante el mundo, de instalar tu película para venderla. Y la forma de venderla a veces, nosotros como somos cineastas independientes, es hacer un pequeño camino antes de llegar al agente de venta, que es ir a los festivales, participar en festivales de cine, ser parte del festival de cine, o sea, no solamente enviar tu película o tu cortometraje, sino también ir al festival de cine para poder vincularte con otros directores y productores. Ese es un camino importantísimo. Otra cosa más que te podría llegar a decir, también además de
digo, de ir al festival es elegir el festival, elegir en qué momento vos querés, en qué festival querés empezar a lanzar tu peli, porque ¿qué pasa? Hay muchos festivales que tienen mercado, y hay muchos que tienen un mercado propio, que también, digamos, los festivales traen distribuidores, y así como traen distribuidores y exhibidores, traen agentes de ventas también y productores. Entonces, dependiendo, el prestigio del festival va a depender la suerte que puede correr tu película. Entonces uno elige a veces, decir, bueno, yo estoy haciendo cine fantástico, y bueno, la meca del cine fantástico para lanzar tu película es el Festival de Sitges. Entonces uno tiene que hacer su postproducción pensando tal vez en qué festival querés empezar. Y primero tenés que entrar a ese festival, que es muy difícil. Entonces tener una serie de festivales en el cual vos querés participar como inicio de tu carrera en la película. Cuando vos no entras en esos festivales, pero tal vez tuviste una proyección en un festival más chico, ahí empieza la carrera que te decía de que la película te vive 1 año y medio para poder comercializarla. Y ahí es donde tal vez la figura del agente de venta empieza a golpear la puerta, y vos también querés que te golpee la puerta, o vos vas a golpear la puerta de él. Por lo general, a estos agentes de venta uno los ubica muchas veces, bueno, en festivales de cierta forma instalados, festivales más o menos prestigiosos, o que tengan los recursos para atraerlos, o que los agentes de venta vivan en la zona. Y lo que yo te decía que se pueden llegar a transformar en un gran monje negro es porque uno cuando acuerda con un agente de venta, ustedes tienen que saber que no es un distribuidor. Hay agentes de venta que son distribuidores también, pero estoy hablando solo de la figura de agente de venta, que no es un tipo que tiene ya el estreno para dártelo. Vos vas a firmar un contrato, el contrato por lo general es muy leonino, es un contrato por muchos años. Yo en mi primer película, el productor de mi primera película firmó un contrato por 7 años con un agente de venta. El contrato es por exclusividad, o sea, vos les vas a entregar la película a este agente de venta en exclusivo por esa cantidad de años, puede ser 2 años, puede ser 3 años, pero vos sabés de que se la das a él y vos te vas a un margen, no puedes hacer más nada con la película, tenés que esperar que la venda. A veces pasa de que lo mejor que puede pasar con la agente de venta es que haga una venta internacional importante o que no la venda. Eso es lo mejor que puede pasar. Ahora, si la agente de venta hace una ventita de, no sé, de $4.000, de $2.000 en Taiwán, sonaste. ¿Por qué? Porque en base a mi propia experiencia, cuando la agente de venta no vende tu película, tenés la posibilidad tal vez de rescindirle el contrato, o de que si es un agente de venta más o menos honesto, te diga, che, tu película no la puedo vender, te la devuelvo al año, tal vez como para que siga teniendo vida. Pero si hace una pequeña venta, él lo que va a hacer es cobrarse primero todos sus honorarios de sus gastos, lo que le significó recorrer los 20 festivales en el mundo durante todo el año, lo que le significó los discos rígidos, todo te lo va a cobrar a vos, él no va a poner un solo peso, su ganancia es 100%. Y su inversión es ir a festivales, obviamente. Entonces te va a tener atado por el resto de los años, y tal vez te la vendió en una película, en un país solo, te hizo ganar $2.000, pero te lo tuvo atado tal vez 5 años la película. A mí lo que me ha funcionado es, obviamente que cuando vos vas a tocar el timbre o se te acerca un agente de venta en un festival, tal vez te está pasando en un festival y se te acerca un agente de venta, vos tenés que olfatear qué es lo que quiere y quién es él. Te van a decir que es un distribuidor y que tiene... No. Una cosa es un distribuidor y otra cosa es un agente de venta. El agente de venta es el que le va a ir a tocar el timbre a los distribuidores para poner tu película en plataformas o en canales o en cines, si tienes suerte. A mí lo que me funcionó primero es preguntarle a otros cineastas, che, que vos sepas, bueno, a ver, ¿qué distribuyó este agente de ventas? ¿Qué vendió esta película? Voy, hablo con el director de esa película. Che, ¿qué onda esta gente? Nada, es un desastre, me garcó de todos lados. Bueno,
ya está, listo, le haces la cruz porque lo mejor que puede pasar es escuchar la experiencia de otro, y lo mejor que le puede pasar a un agente de venta honesto y confiable es que sea honesto él, y si él es honesto, el cineasta al cual le distribuyó la película va a hablar bien de él y va a tener acuerdos con vos. Y otra cosa que me funcionó, obviamente, es hablar con agente de venta y decir, bueno, mirá, hagamos una cosa, yo te planteo, te doy 3 años de contrato, pero si al año no me haces ganar tanto dinero, el contrato se rescinde. ¿Qué significa esto? A ver, obviamente que la gente de venta necesita la exclusividad para vos, necesita la exclusividad para tu película. ¿Por qué? Estás vendiendo una cosa única, no estás vendiendo una serie de floreros, estás vendiendo una cosa de que te estás reuniendo con un montón de gente y no estaría bien que haya otro agente de venta con tu película negociando otro número por detrás, porque te digo, estás vendiendo una sola cosa que es una película que es única. Entonces, sí o sí es una exclusividad, sí o sí nadie te va a decir, o a lo sumo te va a decir, bueno, mira, yo quiero determinados territorios porque los sé manejar, no sé, Estados Unidos, y el resto, si querés, tenés otro agente de venta, pero este es mi territorio. Pero por lo general eso no pasa porque ellos quieren el mundo entero para no pisar intereses, porque una venta, a veces una venta internacional, significa toda habla inglesa, significa Estados Unidos, significa Irlanda, significa Australia, entonces eso no va a pasar. Eso es un poco la figura de agente de venta. Sí, sumo que, a ver, como un agente de venta es un vendedor y no va a poner todos los huevos en la misma canasta. Digo, los agentes de venta pueden querer la película de Demián, la de Karina, la mía, y van con ese catálogo. Y a lo mejor pensaban que iba a vender o la de Demián o la mía, pero de golpe la que gusta en los mercados es la de Karina. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar a vender la de Karina. Cuando a la tercera, cuarta venta de la película de Karina se va a dar cuenta que se equivocó, pero tiene una que le rinde. Y la película mía y la de Demián la va a pasar al olvido. La va a vender si puede, la va a vender en un paquete, no le va a dar valor, porque lo que le da dinero es la otra película. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado si la gente venta, no solamente qué posibilidades de venta tiene, sino si realmente quiere la película. Es muy difícil saber si la quiere porque la quiere o la quiere para tener catálogo. Porque vos, como dice Demián, le vas a estar dando la película en exclusiva y por una cantidad de tiempo que, aunque sea 2 años, igual es un montón, porque pasados los 2 años es difícil venderla, pues ya no es una novedad. Siempre hay un ciclo, se va renovando todos los años, salvo este año de pandemia, digo, generalmente hay películas todos los años. Entonces, el acuerdo es muy complicado, porque aunque sea un acuerdo a corto plazo, igual deja fuera de competencia tu película. Entonces hay que poder olfatear la experiencia de otros colegas, o qué ha vendido y qué no ha vendido. Y lamentablemente son figuras necesarias, no solamente porque tienen la capacidad de ir a los mercados, sino porque saben vender. Y no solo, el que escribe no necesariamente sabe vender, el que dirige no necesariamente sabe vender, y el que produce no necesariamente sabe vender. Y aunque lo supiera, a lo mejor no tiene los contactos. Entonces, uno quizás lo que está pagando es ese know-how, es esa posibilidad de que la gente viaje a otro lado, porque de otra manera uno no lo podría hacer. Porque aunque se pudiera pagar el pasaje al mercado de Cannes, si no tiene los contactos, si no tiene la agenda, si no tiene la posibilidad de arreglar las reuniones para intentar vender la película, uno va a ir de turista al mercado de Cannes. Entonces, lamentablemente, es un filtro por el que hay que pasar. Sí, otra cosa para acotar es que, bueno, acá lo mencionaron en el chat. Bueno, en Argentina está el mercado de Black Windows, en donde justamente es como, tal como mencionaba Demián, donde hay intercambio, de alguna manera hay pitching entre productores, distribuidores, exhibidores. Entonces es importante también a veces distinguir entre los festivales, tal como decían, los festivales que tienen mercado, o en este caso Ventana Sur, que es exclusivamente, que alberga Black Windows, es exclusivamente un mercado de cine que se hace en Buenos Aires y en otros países también. Lo que pasa es que el problema, la particularidad que tiene Black Windows es un mercado especializado en cine de género, cine fantástico. Y eso hace que no caiga en un catálogo en el cual
de alguna manera tal vez no tendría el mismo efecto, ¿no? Y como tal como mencionaba Demian, por ejemplo, como pasa, por ejemplo, con Sitges. Y otra figura que hablábamos acá recién era, bueno, el tema del distribuidor. ¿Cuál era? Porque no me acuerdo, era cómo vender la película. ¿Cómo comercializar Bueno, un film de bajo presupuesto? Bueno, creo que, bueno, yo no puedo hablar de experiencia porque no he vendido ninguna película, pero sí creo que lo importante también es hablar, tal como decían recién también Demián y Santiago, es hablar con otras personas para ver qué han hecho, ¿no? Porque tampoco, también, a ver, en Argentina, por ejemplo, el tema de acceder a salas, para acceder a salas uno tiene que ser distribuidor, o sea, no puede ir a tocar la puerta de Hoyts y decirle, señor Hoyts, ¿puede pasar mi película? Entonces, por ejemplo, en el atajo que han encontrado algunos productores ha sido anotarse como distribuidores ante el Inca, ¿no? Es decir, son como tips, ¿no? Y después está el tema de, por ejemplo, saber cuándo hay streamings que están buscando de alguna manera, que acá también en los chats nos estaban mencionando, que hay plataformas, la plataforma Shudder, que el año pasado en una charla de Black Windows, y Planet Horror, que estaban buscando material. Eso también, digamos, está bueno, eso a veces esa información que también circula en los mercados, es decir, de qué momento están adquiriendo material, con quién hablar. Eso es lo importante, es buscar esos contactos. Para que la película no muera en un YouTube que veas vos, tu mamá y tus primos, ¿no? Es decir, que es muy importante lograr esas conexiones. Teníamos una pregunta que era cómo comercializar un film en Estados Unidos, ¿no? Cómo abrir espacios de comercialización en Estados Unidos. ¿Cómo alguno de ustedes tiene alguna experiencia, contacto? No, es de la misma forma, es decir, la verdad es que yo no te podría, yo tengo un film en Estados Unidos, pero yo no te podría decir cómo hacer para comercializarlo ahí, porque hay millones de caminos y la verdad es que no te podría decir cuál tomar porque seguramente no va a ser el indicado. Lo que me pasó en lo personal es estar con un agente de ventas con mi película, que en este caso fue el distribuidor, porque lo que se fusiona, la figura de distribuidor a veces te oficia también de agente de ventas para lo que es internacional. Bueno, en este caso en mi película el distribuidor nacional fue nuestro agente de venta internacional. Y pasó eso, pasó que la vendió a Shudder y Shudder fue el que la introdujo en Estados Unidos la película. Hoy en día es así, es a través de un tercero. Uno no, es muy difícil. Yo tengo mi película en Netflix y no tengo idea cómo fue que la metieron en Netflix, la película. Pero eso fue el agente de ventas que con sus contactos se reunió y la vendió. Yo la verdad que te diría que trates de vincularte en festivales y si los festivales tienen mercado, buenísimo, y ver a los agentes de venta, a ver que te pueden, si tu peli es buena seguramente la van a agarrar. Sí, yo estuve en algunos Zooms así con distribuidores internacionales, y lo que decían que lo que estaba pasando, porque uno venía con esta idea de que para estrenar o para poder vender en Estados Unidos la película tenía que estar hablada en inglés. Porque se decía el mercado latino de Estados Unidos. Y el mercado latino de Estados Unidos es el mercado mexicano en Estados Unidos, no es el mercado latino. Hay 20.000 argentinos en Estados Unidos. No hay un mercado. Y además, digo esto retomando un poco lo que hablábamos antes, también todavía hay una cosa de que al mexicano no le gusta el acento argentino, a nadie le gusta el acento argentino, seamos sinceros. Pero no hay esa cosa de, mira, el argentino escucha el chileno y le da lo mismo, el uruguayo escucha el mexicano y le da lo mismo, no hay eso. Entonces,
el mexicano es el mercado latino que es en Estados Unidos. Entonces uno podría decir, bueno, vendo la película o en inglés, si está en inglés la puedo vender, y si pienso en no tener la película hablada en inglés, tendrá que ser en mexicano. O sea, que lo hago con actores mexicanos o que la doble por actores mexicanos, lo que sea. El otro día estaba escuchando una charla de distribuidores y decían que ya en Estados Unidos se está empezando a ver películas subtituladas, que es algo que no sucedía. Entonces, todo, quizás, digo, a través de esto, ¿no? del boom del streaming, que bueno, no todas las películas tienen subtítulos, digo, no todas las películas están dobladas, entonces empieza a haber un nuevo espectador dentro del mercado de Estados Unidos. A lo mejor está pasando eso, por ahí es muy temprano, pero digo, si uno quiere entrar a ese mercado, probablemente lo que tenga que pensar es si tiene una película para ese mercado. Si está hablada en inglés, o si está hablado en mexicano, o si no, bueno, sabe que el público hoy es muy chico el que va a poder ver una película hablada, por ejemplo, en argentino, subtitulada. Sí, yo en base a la experiencia propia, yo hice una peli en inglés, dirigí una peli en inglés, que fue mi primera peli, pensando en entrar en el mercado norteamericano. Y después terminó siendo contraproducente, terminó siendo de que no entró en el mercado norteamericano y tampoco entró en el mercado argentino, porque era una peli en inglés. Entonces, a ver, salvo que un productor venga y te obligue a hacerla en un idioma, si no estás en Estados Unidos y estás en tu país, hacela en tu lengua, hacela con tu gente y trata de que se parezca a una película tuya, no una película ni de Estados Unidos ni de otro país, sino tuya, propia. Eso es lo que yo le recomendaría a todos, sabiendo de haber pasado mi experiencia, de haber hecho una película en inglés para un mercado que no era el mío, desde mi país. Por eso digo, si es otra vez que te puedo transmitir una experiencia más. Sí, bueno, y ahora, perdón. Y bueno, por ejemplo, vos, Demián, que tenías también la experiencia en la posible remake de tu película, ¿no? Es decir, el tema es que lo que se genera acá, la particularidad, es que cuando hay películas fantásticas, bueno, que han tenido éxito o que gusta mucho el guión o que gusta mucho... la verdad es que después su estreno se termina haciendo... terminan interesando en forma de remake, ¿no? En la original. Pasó, por ejemplo, con La Casa Muda, la película uruguaya, que tuvo una remake horrible, que se llamaba The Silent House, creo. No sé si alguien la vio. Y si no la vieron, no la vean, la remake. Bueno, está pasando con esta que mencionamos, la venezolana, que también se está haciendo la remake, que es La Casa del Fin de los Tiempos, producida por New Line Cinema, que es una de las grandes productoras de cine de terror. Y bueno, y Demián, no sé, contá vos también tu experiencia. Sí, no, yo más que mi experiencia en el sentido de cómo viene es que también, y que esto tengamos cuidado o prestémosle atención, porque los agentes de venta hoy en día están más interesados en vender la remake de tu película que en distribuir tu película. Entonces, hoy los agentes de venta están saliendo más a cazar buenos guiones ya hechos para vender esos guiones a productoras de Estados Unidos. Entonces ellos se quedan con, dicen, bueno, firmame acá, dame, no sé, 5 años de exclusividad, pero tu guión ya es mío. Entonces uno ahí tiene que tener cierto cuidado también, porque a la hora de que una productora de afuera se interese por tu remake, va a tener que negociar con ese intermediario. Entonces uno tiene que, cuando firma o va a firmar con un agente de ventas, ver qué es lo que le pide. En ese contrato leonino, uno tiene que, pero también tiene que ponerse en el otro lugar, digamos. Bueno, por un lado yo no te quiero dar los derechos de mi guión, porque yo sé que a vos te interesa más vender el guión que vender la peli. Porque esto sucede, capaz que un guión lo termina vendiendo
no sé, en Estados Unidos a $20.000, $30.000 y la peli capaz nunca puede recaudar eso. Entonces para el tipo es más negocio hacerlo así. Bueno, ahí ya uno tiene que lidiar consigo mismo y con su cabeza y con el futuro que cree que puede llegar a tener su película a la hora de rechazar eso. Pero yo lo que sí estoy notando mucho es que hoy todos los agentes de ventas te están haciendo firmar la cesión de derecho de tus guiones ya filmados. Y eso no está bueno. No está bueno. Bueno, acá en el chat mencioné también el ejemplo de Parasite, ¿no? Ajá. De remake. Sí, no, digo, la cadena de derechos empieza mucho antes, digo, va a depender mucho de a qué se dediquen cada uno de los que está acá escuchando. Sí. Si uno es el guionista, cuando autoriza el uso de su obra para hacer una película, a lo mejor ya el productor le está pidiendo ya tener la posibilidad de vender la remake de la película resultante. Sí. Lo cual es complicado eso, porque uno puede darle la autorización, pero eso no se presume gratuito nunca. Digo, entonces, y a su vez el productor, cuando le da la película a un agente de venta, también es decir, bueno, entonces digo, hay que ver bien qué tajada uno saca de todo eso, digamos. Si finalmente el agente de venta vende la película para remake a un territorio, ¿cuánto de eso le va a quedar al productor, digamos, y cuánto de lo que gana el productor le corresponde al guionista? Entonces digo, en esa negociación que por ahí al principio parece que uno no quiere entrar, no quiere pelear, no quiere negociar, después termina siendo, digo, que la película se vende y después a uno no le llega nada y uno es el que finalmente creó la película. Entonces digo, siempre hay que tratar de cuidar ese pequeño porcentaje, pequeño o no porcentaje de aquello que sí, ese balance, porque también uno como guionista, obviamente que es dueño de su propiedad intelectual, pero también como guionista a mí me interesaría de que la peli se postule o se ofrezca como posible remake. Pero obviamente que si vos tenés que dar un porcentaje de eso, para que eso para la gente tiene que ganar dinero para que eso suceda. Entonces también es un balance entre, bueno, yo como guionista, cuánto soy capaz de ofrecer de porcentaje de remake de mi obra. Y digo, a veces no está bueno decir, no, conservo todo para mí, porque ahí te estás limitando la posibilidad de que te la ofrezcan. A no ser que vos vayas y lo ofrezcas, a no ser que la peli vos estés seguro que va a ser un éxito rotundo y vengan a golpearte la puerta, que por lo general no sucede, porque no hay muchas películas con un éxito rotundo. Y bueno, entonces, ¿cuánto uno puede ceder como autor de porcentaje de sus derechos intelectuales? Depende de uno. Sí, quizás lo estándar en Argentina termina siendo que como guionista, uno cuando vende la película, vende entre comillas porque no la vende, pero cuando uno vende la película, el guión, termina repartiendo 50 y 50 con el productor. Es decir, claro, ahí uno preguntó, ahí Santi, justo una persona preguntó por cuánto general ese porcentaje que se suele dar. Bueno, a ver, un 50 y 50 está bien. Un 50 y 50 está bien. Lo que sucede, lo que empieza, ¿por qué? Porque si bien vos creaste la película, las remakes se hacen sobre películas hechas. Claro. Entonces, hay una parte que es mérito del productor haberla logrado. En el medio de esto también los directores van a empezar a querer también un porcentaje, porque si la película se hace remake es porque fue buena, claro, y fue buena porque la dirigí, y así. Entonces, digo, todavía está esa pelea. Es una pelea de números que tienen que discutir a la hora de sentarse a negociar. Lo cual también significa de que, por ejemplo, yo si arreglo un 30%, un 30% y un 30%, si el productor, guionista, director, no significa después que a un agente de venta no le podamos dar nada, ¿no? Porque el agente de venta después puede vender tu película y te puede decir, bueno, yo de lo que me van a dar para el remake me quedo con un 20, o sea, ustedes van a perder un 20. Claro, no, ese 50 que uno negocia es de la parte que le queda al productor, porque claro, en el medio están estos intermediarios, que la venden por claro, X cantidad de plata, se quedan su comisión, por decir de alguna manera, y ese resto va a la productora, que a su vez repartirá según lo que haya firmado en el contrato. Claro, o sea, es un contrato interno es un contrato interno con el productor, lo que estás mencionando. Claro. En realidad, cuando uno se dice vender el guión a un productor o una productora, lo que hace es darle la posibilidad de hacer la película, que la pueda comercializar, y todo lo que pase con la película resultante,
es ganancia que tiene que ser para el productor. Eso no significa que uno no puede haber acordado previamente montones de cosas, incluido el porcentaje, la tajada, digamos, del autor por la remake. Lo mismo, Sí, también tiene que ver. lo mismo podría conseguir, perdón, por ventas. Es decir, mira, Claro. vos podés hacer una película con mi guión y pagame, no sé, 100 pesos, no importa. Ahora, si la llegás a vender a Netflix, tanto por ciento de la venta, tanto por ciento de la venta acá, tanto por ciento, eso se puede arreglar. Lo que sucede muchas veces es que todos esos números de ventas por ahí ya empiezan a ser como muy lejanos para poder fiscalizar, si se quiere. Hay que confiar mucho en las personas con las que uno está trabajando para saber que si te dan 10 pesos era justo el porcentaje que te tenían que dar. Pero bueno, nada, uno sí va haciendo acuerdos y van quedando en el medio. Las pequeñas comisiones de todas las personas que intervinieron en el proceso de crear, hacer y vender la película. Bueno, ese es el mayor problema a la hora de vender una película, justamente es, como mencionas Santiago, que es la fiscalización, ¿no? Tal como hace un rato que mencionaba Demián, por ejemplo, tu película se vendió por $2.000 a Taiwán. Y la gente de ventas dice, pero ¿sabés qué? Yo gasté $2.000 en tratar de venderla, así que no tenés un peso. Y en cómo fiscalizo que efectivamente fueron $2.000 que se vendió en Taiwán y que $2.000 fueron los que le costó a la gente de ventas venderla. Imposible. Claro, ahí ya entra en juego la seriedad de la gente de ventas, que la gente de ventas, para tener una carrera, porque uno tiene cierta seriedad como realizador, como guionista, director. La gente de ventas tiene que tener su carrera también, y la carrera la da la seriedad con la que trabaja. Y la seriedad se la damos nosotros, que somos los que vamos a terminar confiando en ellos, y vamos a terminar recomendándolo, diciendo, sí, estos tipos son loables. Realmente no podés controlar, realmente no podés, es muy difícil. A veces sí, te llega el contrato con Taiwán, y el productor lo revisa el contrato, ¿sí? Lo que pasa es que después pasan otras manos también, y Taiwán, qué sé yo, no sé, ya es una cuestión muy burocrática, pero a la hora lo que no es tan difícil de controlar la venta a un territorio, sino qué hace el territorio con esa película. O sea, si vos sos por ejemplo, el caso de Aterrados, el agente de ventas vende a una distribuidora, y por lo general los contratos que se hacen en ese sentido es que una vez que esto tiene una figura, un nombre, no me puedo acordar ahora, pero una vez que se recupera lo ganado, lo invertido por el que compró la película. Distribución neta se llama. Claro, las ganancias, después la agente de venta tiene un porcentaje de esa ganancia y por ende el productor también. Pero es muy difícil saber cuánta gente fue al cine en Rusia o cuánta gente compró por streaming en Rusia la película, porque esos datos son muy complicados de ver. Por eso, por lo general, los agentes de venta y los productores se quedan contentos con decir, bueno, a ver, de Rusia la vendimos por $5.000 de Rusia, un golazo, listo, ya está. Después, bueno, si es un boom en Rusia nos enteraremos, y si no, bueno, ahí quedará. Pero es muy difícil, por eso siempre tiene que haber un buen acuerdo en cada país. Un buen acuerdo es decir, un buen número, ¿no? Un buen número de dinero. Sí, perdón, y en esa negociación inicial hay que ser muy preciso, establecer absolutamente todas las posibilidades. Me vino a la mente y lo estaba buscando recién, ahora lo pongo en el chat, una nota que salió hace poco en el Diario de la Nación sobre Forrest Gump, y cómo el autor de la novela no vio ganancias porque la película dio pérdida, digo, para el estudio. Entonces, claro, que él le había negociado algo sobre las ganancias de la película y el argumento fue que la película dio pérdida. Entonces ganó solo los $350.000 que le pagaron en su momento. Pero, claro, pero Tom Hanks negoció otra cosa y sí fue partícipe de las ganancias. Es un tema legal de cómo uno lo nombra, cómo uno establece en el contrato, es muy delicado. Lo que sí seguro no le recomiendo a nadie hacer esta negociación sin asesoramiento legal, desde ya, porque los productores y los agentes de venta los tienen, estos abogados, y uno tiene que tener un abogado también, porque además uno no necesariamente tiene que saber cómo negociar.
Eso. Ahora lo pongo. Hay abogados que están especializados en contratos, ¿no? De ventas. Ahí hay que buscarlo. Yo creo Hay que sí. abogados Yo creo que sí. y hay empresas que ya se dedican a la venta de contenidos directo, aunque no esté hecha. Hay empresas en Argentina, hay alguna empresa que si vos tenés una idea para una serie, una biblia, te haces un contrato de exclusividad y ellos van al mundo a vender ese formato. Y no está ni siquiera hecho, no es remake. Ya es, a lo mejor tuviste una idea para una serie y decís es imposible hacerla en Argentina. Bueno, la hicieron en, no sé, Israel, en Rusia, en Nueva Zelanda. Sí, la gente de venta está teniendo mucho esa ahora, ¿no? De ser una especie de hombre de negocio que trae inversores, digamos. Pero que no es productor. O sea, que no sirve que no es un tipo que puede estar al mando de un ejército de realizadores para llevar a cabo una película, sino que figuraría una especie de productor ejecutivo, digamos, que eso yo lo que estoy notando es que hay mucha gente de ventas que se han devenido en eso, también se van transformando, ¿no? Se van transformando de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo a lo que va sucediendo alrededor del negocio, y hoy los agentes de ventas son vendedores de contenido, no solo de tu película, por eso hasta tu película poco le interesa, sino le interesa mucho más el guión de tu película para vender como remake, o traer inversores para tu productor. Eso está sucediendo bastante, lo que veo yo. Sí. Bueno, está el caso de la película de Fabi Forte, de la nueva peli, que no está terminada, y Film Sharks ya adquirió los derechos para poder vender la remake de la película que todavía no está terminada. Claro, claro. Sí, usualmente pasan con películas, con la mayoría de las películas que son consideradas tanques, eso sucede, que ya están prevendidas, que incluso ya, las distribuidoras, los agentes de venta ya vieron los guiones antes de que la película se haga y han intervenido también en el guión. Es muy poco usual que suceda con el caso que está mencionando Santiago, con películas de género, que en general son películas que no alcanzan ese estatus. Y bueno, y es muy loable, ¿no? Es decir, si eso le sucede a alguno de los que está aquí, bueno, entre todos los aplaudimos. Bueno, en el caso de mi última peli, nosotros a través de Broad Window conseguimos un pasaje para ir al mercado en Corea, el mercado de Bifan, y ahí conseguimos unos coproductores que además son agentes de venta. Entonces lo que pudimos negociar con ellos ponen una plata en adelanto, se suman como coproductores y casi como que diría pagan por adelantado lo que creen que van a recuperar, lo cual está bueno, el conseguir una preventa de la película, porque los obliga a ellos a venderla, porque tienen que recuperar lo que invirtieron en la película. Nosotros estamos terminando la postproducción en estos días, estos mes y medio, con ellos, y sabemos, por lo menos tenemos esa garantía de que como agentes de venta van a querer venderla. Bueno, eso que vos... Bueno, felicitaciones, en primer lugar. Bravo. Y tal como menciona Santiago, que también es lo que ha hablado con directores, es que en general, cuando firman contratos, lo que va a porcentaje, si vas a porcentaje, es con muy poco probable que veas dinero. O sea, en el caso, el mejor escenario es esto que menciona Santiago, que es un dinero, ver dinero en mano al principio, ¿no? Es decir, porque eso es muy poco usual, pero es uno de los mejores escenarios. Había una inquietud que era en relación un poco al derecho de autor, que me parece que pasa rozando muy cerca de esto que estábamos hablando de la remake. No sé si quieren contar algo de ese tema, del derecho de autor. Bueno, un poco mi especialidad, pero hay que ver de qué país es, porque cada país tiene su propia ley. De Colombia, pregunta, desde Colombia. Mirá, no lo sé, tendría que ver la ley colombiana de derecho de autor. No lo conozco. Te puedo hablar de Argentina y de los problemas actuales que están surgiendo, porque, digo, cuanto más internacional se vuelve el mercado, empiezan a entrar en conflicto las leyes. En Argentina tenemos
lo que se llama el derecho francés, el famoso derecho de autor, que es que el dueño de la obra es el autor y es, digamos, que es invendible, por decirlo de alguna manera. Es lo contrario, uno podría decir lo contrario, no es tan así, pero con el copyright que se conoce más en Estados Unidos. Que en Estados Unidos también tenían derecho francés y bueno, tuvieron que renegociar ahí por un tema legal, digamos, pero el problema surge cuando en el medio